Y estamos aquí en esta noche por ti. Dice la palabra de Dios también en el libro de Tito. Tito capítulo 2 versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Escucha lo que dice Tito. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces la pregunta mía es la siguiente. Si aquí Dios dice en su palabra que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿por qué no todos son salvos? Le voy a dar la respuesta. Le digo por qué. Porque no todos vienen. Porque no todos vienen a recibir el regalo. Porque no a todos les interesa este regalo. Porque este regalo conlleva, después que usted lo recibe, obediencia, sacrificio, abstinencia, vivir una vida nueva, diferente, nacer de nuevo. Eso implica, ese llamado implica eso, que cuando usted venga y se pare ahí, usted tiene que saber que usted tiene que estar dispuesto a dejarlo todo. Y la mayoría de personas que no acuden al llamado de Dios es porque no están dispuestos a dejarlo todo por Cristo. Algunos piensan en el vapor. Pero si me arrepiento no voy a poder usar el vapor entonces. Algunos piensan en las mujeres, aún hombres casados. Otros piensan en la bebida. Otros piensan en el cigarrillo. Y en un sinnúmero de cosas. Y usted dirá, ¿y por qué dice el predicador esto? Porque a mí me pasó también. Me acuerdo que cuando Cristo me hizo el llamado un jueves, un día de estudio, ni siquiera un día de culto, y el Señor me hace el llamado por medio del pastor, y yo le dije al Señor esa noche, no, yo voy a seguir visitando, porque siempre tenemos un argumento para escabullirnos al llamado de Dios. Y aún estando vuelto triza, y aún estando vuelto nada el hombre, Dios lo llama y el hombre quiere seguir en esa condición de miseria, de dolor, de amargura, de sufrimiento, porque esa era mi vida. Y el día que me brindan por primera vez en mi vida, que tengo la oportunidad donde Dios me hace el llamado y me está dando el regalo de la vida eterna, yo le estoy diciendo a Dios, diga que se aguante. Pero Dios es tan misericordioso que cuando el pastor desistió, levantó un loco por ahí que le dicen Roberto Polanco. Lo digo con este término porque todos lo conocemos así, como un hombre dinámico. Y fue y se levantó de atrás y va y se me para y me dice el Señor que tú le vas a entregar su vida hoy, que tú vas a ser un gran evangelista. Digo yo, y a este ahora, ¿quién lo llamó? Me metió en apuro Dios ahí, porque no fue él, no, Dios me metió en apuro. Porque hay oportunidades que Dios le da al hombre, que Dios dice, si no es hoy, tú no vas a tener otra oportunidad. Y oiga, yo puedo decirle que si yo había dejado pasar esa oportunidad, hoy no había estado aquí. Porque la vida que yo llevaba ya había estado en el infierno ardiendo por toda la eternidad. La vida horrible que yo llevaba de pecado. Pero como Dios sabía que había una urgencia, y Dios sabía, porque Él quería ayudarme, Él no quería dejarme así, Él quería extenderme la mano. Entonces Dios mueve por atrás a Roberto Polanco. Y digo, ya, para no hacer que de este hombre más, déjame pararme. Y me levanto. Y oran por mí.
Hice la oración de fe y yo no sentí nada. Gloria a Dios. Sí, porque hay gente que para ellos venir ellos dicen, no, yo quiero que Dios me toque. Yo quiero sentir el toque de Dios. Pero le voy a dar una pincelada. Cuando el pueblo de Israel vio que descendió la gloria de Dios al monte, ellos le dijeron a Moisés, cuando vieron el fuego, las centellas y los truenos que caían ahí, Moisés, sube tú y cuéntanos. Mucha gente dice que está esperando que Dios lo toque, pero no quisiera usted toparse con Dios de frente, y menos en la condición de pecado en la que usted vive. Yo no sentí nada y salí por esa puerta así trastornado. Y cuando iba de camino a la casa, yo iba meditando y decía en el camino, voy a tener que dejar de usar el arete, porque los cristianos no usan arete. Voy a dejarle a Benedita una botella, una cerveza azul que venía en una botella azul, que esa cerveza me gustaba muchísimo. Digo, voy a tener que dejarle a Benedita. Y cuando me pase una mujer que esté buenísima, aunque yo tengo la mía, no voy a poder codiciarla, porque los cristianos no hacen eso. Oiga, yo no conocía a Dios y oiga todo lo que yo llevaba en mi mente. Eso era yo en el camino a la casa, que iba meditando todo eso. Porque el temor del ser humano es dejar lo malo que hace cuando Dios lo llama. Porque a pesar de que sabe que se está hundiendo, no quiere dejar el pecado. Porque el pecado está arraigado al hombre. Entonces usted tiene que tomar una decisión. O vive o muere. O se decide quedarse en muerte o pasa a la vida con Cristo. Denle un aplauso al Señor. Y esa noche ese camino fue larguísimo. Llegué. Yo tenía un vicio de cigarrillo, que el primer cepillo que me daba era un cigarrillo antes que despertaba. Ese cigarrillo yo creo que era abajo de la almohada que yo lo guardaba. Y desde que abría los ojos ese cigarrillo estaba prendido. Y yo decía, Señor, pero ¿y cómo voy yo a dejar de fumar? Yo no sé cómo voy a dejar todo lo que me ata. Gloria a Dios. Pero si el Dios de estos cristianos, si es verdad que tú quieres ayudarme, empieza desde ya, porque yo no sé cómo hacer nada de esto. Oiga, y empecé a vivir día a día y dejar ese vicio del cigarrillo desde el primer día. Llegué a prender 2 cigarrillos y no me los fumé. Y el último que prendí venía de San José de las Matas. Se nos había quedado el vehículo que estábamos trabajando y yo venía montado en el vehículo en una grúa y venía con los cigarrillos y la caja de fósforo y los zumbé, y fue los últimos que compré y no me los fumé. Denle un aplauso a Dios. Me acuerdo como el día de hoy fue un día sábado. Se le dañó la transmisión a ese vehículo que andábamos. Y mientras mi hermano Pedro vino aquí a Santiago a buscar una grúa, yo estaba un poco como desesperado. Y fui a comprar algunos cigarrillos. Pero cuando lo prendí, estaba dentro del carro, lo apagué y lo boté. Pero me quedé con los otros. Pero cuando venía en la grúa, el vehículo atado y yo dentro del vehículo, ahí zumbé y fueron los últimos cigarrillos que compré. Y las cadenas fueron cayendo sin yo darme cuenta. Pero fui caminando hasta el día de hoy. Nunca dejé de congregarme. He sido un hombre fiel a congregarme y los que me conocen saben que es así. Desde que me convertí hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios. Porque cuando usted está en la presencia, usted puede estar flojo, pero cuando usted se mete ahí en la candela, aparece alguien que caiga chispa y fuego y algo de Dios se le pega. Pero estos cristianos que cogen un día para congregarse, y si van el martes ya no vienen el domingo. Bueno, hay 3 días de servicio, con 1 o con 2 que yo vaya está bien. A los estudios no vienen, porque los estudios no es para ellos. Ellos tienen mucho conocimiento. Hasta que se topen con un testigo de Jehová y le metan par de bofetadas ahí afuera, porque no conocen nada de la palabra de Dios. Porque lo único que conocen es lo que escuchan que alguien repite desde el altar.
pero no porque tienen una vida de devoción, de estudio de las palabras de Dios. Entonces Dios nos está llamando a crecer en su gracia. Entonces el llamado, porque si Tito dice, si la palabra de Dios dice en el libro de Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entonces, ¿por qué todos no son salvos? Porque no todos están dispuestos a dejar el pecado. Porque cuesta dejar el pecado. Porque cuesta dejar la vida de pecado que vive el ser humano. A pesar de que eso trae mucho dolor y sufrimiento. Porque cuando uno vivía ahí afuera, la gente te veía bien, tú brincando y saltando allí en un colmadón y bebiendo fría, pero no pagaste el colmado. Alaba. Y después tiene la cabeza así grandísima. Y al otro día no hay ni para comprar una sopa china, pues no te quedó para nada. No, los cuartos no me dan. Yo lo que voy a hacer es que me voy a ver pay de fría para pensar mejor, porque así yo pienso mejor. Eso lo hacía yo. Y la matemática nunca me dio, siempre quedé liado. Sí, porque si tengo algo en la mano y por lo menos bajo un poco la deuda, no, usted iba y se lo bebía, que para poder pensar mejor. Ahí era entonces donde el diablo te afligía más. Pero gracias le doy a Dios que me encontró. Me llamó y yo quise escabullirme, pero él me dijo, no, hoy tú no te me escapas nada. Ay, qué bueno es Dios. Si no había estado Juan Reyes dando más gritos que un chivo allá en el infierno. Sí, porque hay iglesias cristianas que no hablan del infierno, pero el infierno es real. Iglesia, y al que no es iglesia, el infierno es real. El cielo es real. Dios es real, pero el infierno es real también. Gloria a Dios. Pero yo sé que aquí hay mucha gente inteligente y que va a decidir por la vida. Aleluya. Dice segunda de Timoteo, segunda de Timoteo 1:9. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo? Usted tiene que escuchar eso. Hay que repetirlo para que usted lo oiga bien. Quien nos salvó, que fue Dios, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque nuestras obras lo que demandaban era la muerte, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios preparó esa gracia antes de que usted y yo existiéramos. Esa gracia la tenía lista ahí, lista para que cuando Él no hiciera el llamado, usted y yo viniéramos entonces a hacernos ese regalo. Porque usted tiene que venir. Porque en el primer llamado yo dije que no, pero en el segundo yo dije que sí. Yo no estoy aquí porque salí corriendo. Yo estoy aquí porque escuché el llamado y obedecí. Dios no lo va a atar a usted con cadena, ni lo va a amarrar con soga para que usted le obedezca. No. Él te llama con cuerda de amor. Oiga, Dios te llama con cuerda de amor. Dios te dice, hijo mío, yo no quiero que tú te pierdas. Hijo mío, yo tengo algo mejor de lo que tú estás viviendo. Yo tengo cosas mejores para darte. Y una de esas cosas mejores que Dios me ha dado es
que me ha dado una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que sin importar cuál sea el problema que esté viviendo, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que siempre Él tiene una salida. Yo sé que Dios siempre está tramando algo a favor de aquellos que le creen. Dios siempre está haciendo algo a favor de aquellos que confían en Él. Él es el que abre puertas y nadie cierra. El que cierra puertas y nadie abre. Y hay una puerta de salvación para ti, amigo, que me escuchen esta noche. Las puertas de la vida eterna están abiertas. Hay una sola condición: que usted va a tener que obedecer al llamado de Dios. Algunos van a sentir el temor que yo tuve. Y el temor mío eran cosas vanas que me estaban acabando. Estaban acabando con mi economía, con mi salud y con mi vida eterna. Todo lo que yo hacía allá afuera no aportaban nada para mí. Oigan, no aportaban nada. No tenían ningún beneficio. Gloria a Dios. Yo vivía sumergido en la miseria. Mi pastor sabe que nos fue a visitar en esos tiempos cuando yo me convertí. En la miseria de la miseria, porque el que no tiene a Dios y vive una vida depravada, el diablo lo consume. Y cuando hablo de la bendición de Dios, no quiero hablar de cosas materiales, sino quiero hablar de la bendición que Dios le da al hombre. La estabilidad que tiene un creyente cuando ha confiado, cuando ha puesto su confianza en Dios. Ve, el mundo se le puede estar acabando y la gente dice: pero ¿y cómo es posible que este hombre pueda permanecer así con todo lo que le está sucediendo? Lo que pasa es que ellos no saben que hay alguien detrás de mí que me sostiene. Denle un aplauso a Dios. Que aunque el diablo quiera venir como río, Jehová levantará bandera. Dios no te dejará ni te desamparará cuando tú eres su hijo. Dios pelea por aquellos que confían en Él. Y déjeme decirle que todos los años que tengo en el Evangelio, he visto a Dios obrando milagro tras milagro. Milagro. No solamente a otras personas, sino en lo personal, en mi familia, en mi vida. He visto a Dios, a ese Dios que habla la Biblia. Lo he visto yo personalmente, lo he visto obrar de hoy para mañana. Lo he visto obrar en un abrir y cerrar de ojos, porque no hay tiempo. Y Dios, en ese intervalo de tiempo, Él se glorifica cuando tú confías en Él. Aleluya. Y me gozo en el Señor de que Dios haya tenido tanta misericordia de alguien como yo. De alguien como yo. No es por mis méritos, sino por Él. Porque Él me dio su gracia. Porque Él tenía un propósito para mí. Y cuando el diablo pensó que ya me tenía destruido, Dios dijo: ahora empiezo yo. Hay alguien aquí que entiende lo que le estoy diciendo. Hay alguien aquí que cree que ya no hay solución. Hay alguien aquí que me está escuchando que dicen: tengo 38, 40, 45 años de vida y siento que no he avanzado, que no he logrado nada, que mi vida ha sido un caos. Dios te está llamando hoy. Ven y recibe su gracia. Ven y recibe el regalo más caro, pero gratis. Denle un aplauso al Señor. Y déjeme decirle que si usted obedece a este llamado, usted va a ver cómo su vida va a cambiar. Y va a cambiar para bien. Porque mi vida y la vida de todos los hermanos que yo conozco ha ido de gloria en gloria. Ha ido Dios cambiando todo para bien. Y Dios está vivo. Ya voy a cerrar. Para ser prudente también con los vecinos, para aquellas personas mayores que se acuestan temprano.
He hablado suficiente de la palabra de Dios. No he hablado palabra de hombre porque me he mantenido leyendo la Biblia constantemente. Porque yo soy de los predicadores que creen que el poder está en la palabra de Dios. El poder no está en las muchas historias, en los muchos cuentos que yo les pueda contar. No. El poder está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que cambia. Es la que corta. Es la que atraviesa el alma y saca esos pensamientos que están ahí, y Dios los trae hacia la luz. Y mucha gente ha quedado descubierta aquí esta noche. Pero no tenga temor, que Dios no vino a condenarte, sino a salvarte. Amigos que me escuchan, Dios no vino aquí a condenarlo ni a juzgarlo. Dios lo que quiere es que su condición quede al descubierto. Que usted se dé cuenta cómo está realmente delante de Dios. Pero que también sepa que hay una solución. Que aquí está el regalo más grande. La gracia de Dios. La salvación. El regalo más caro. Que nadie puede pagar con dinero. Pero Dios se la regala a todo aquel que viene. Y yo le voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie y me acompañe ahora. La iglesia intercediendo.